tardes, maestro. Nosotros somos el equipo número 2, que está integrado por Juan Jesucito Alonso Chaveras, Mario Ignacio Padilla Castrejón, Irving Jareb Tapia Cálix, Ana Camila Valtierra Noguera y su servidora Getsemaní Morales Mandujano. Y a continuación les vamos a hablar de las 3 formas de propagación del calor: convección, conducción y radiación. Y sus experimentos. La propagación del calor es el proceso mediante el cual se intercambia energía en forma de calor entre distintos cuerpos o simplemente en diferentes partes de un mismo cuerpo, y que éste pueda tener diferente temperatura. Existen 3 formas de propagarse el calor, que es la conducción, la convección y la radiación, y que también puede producirse de forma combinada. Conducción. La conducción de calor es un proceso de transmisión de calor basado en el contacto directo entre los cuerpos sin intercambio de materia, porque el calor fluye de un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura que está en el contacto con el primero. La transmisión de calor por conducción entre 2 cuerpos es el intercambio de energía interna, que es una combinación entre la energía cinética y la energía potencial de sus partículas microscópicas, moléculas, átomos y electrones. Es el resultado de interacciones moleculares. Las moléculas de un objeto que está a una temperatura más alta vibran con mayor rapidez. Estas chocan con las moléculas menos energéticas situadas en la parte de menor temperatura del objeto. La convección es la manera de transferencia del calor mediante el movimiento de partículas, y esta por lo general sucede en los líquidos o en los gases, en donde el líquido o el gas sube, el líquido caliente sube y el líquido frío, se podría decir, baja absorbiendo el calor. Una de las principales características de este proceso es el aumento del volumen, y esto equivale a una disminución de densidad. Eso lo podemos ver más claro en cuando ponemos a hervir agua. Podemos ver que si ponemos un traste al límite y hierve, esta agua se tirará, y la disminución de densidad lo podemos dejar en claro como toda el agua que se pierde, o el líquido o el gas que se pierde durante este proceso, disminuye. La radiación. ¿Qué es la radiación? La radiación es una forma de propagación del calor que ocurre sin la necesidad de un medio material para su transmisión. Se trata de la transferencia de calor que se produce a través de ondas electromagnéticas, como la luz visible, el ultravioleta y el infrarrojo, que se propagan por el espacio. La radiación es capaz de calentar los cuerpos sólidos y líquidos, pasando por el aire sin modificar su temperatura. La fuente de energía radiante más obvia es el Sol. Características principales de la radiación. La radiación es una forma de propagación del calor que ocurre sin la necesidad de un medio material para su transmisión, lo que significa que no se pasa de un objeto a otro. Otro punto sería que la radiación térmica depende de las propiedades de la superficie del objeto en que se emana, como la temperatura y su capacidad para absorber y emitir radiación. La radiación no es monocromática, sino que incluye un rango continuo de energías, conocido como espectro característico. La longitud de onda a la que el cuerpo emite una potencia máxima es inversamente proporcional a la temperatura del cuerpo. La distribución espectral de la radiación de un cuerpo depende de su temperatura. El primer experimento que realizamos fue el experimento de conducción. Para esto necesitamos 3 objetos de diferente material. En este caso utilizamos una cuchara de madera, una de metal y una de plástico. También necesitaremos un recipiente en donde colocaremos las cucharas. Nosotros utilizamos un vaso. También necesitaremos agua caliente, mantequilla y un objeto pequeño de plástico o de madera. Para iniciar el procedimiento, ponemos pequeños trozos de mantequilla en cada cuchara y colocamos nuestro objeto pequeño sobre cada trozo de mantequilla. Después, echamos agua caliente dentro del recipiente en la que están las 3 cucharas. La mantequilla que está en la cuchara de metal es la que se derrite primero. Luego se derrite la mantequilla que está en la cuchara de plástico, y la mantequilla que está sobre la cuchara de madera sigue en su estado sólido inicial. Con esto comprobamos que de los 3 materiales usados, el mejor conductor es el metal.
Para el experimento de convección utilizamos una vela y nuestras manos. Al encender la vela, frotamos nuestros dedos alrededor de ella y después pusimos nuestras manos encima y así observamos cómo se elevaba la flama. Para el experimento de radiación necesitamos una vela, 2 globos y agua. Iniciamos el experimento inflando un globo con aire y con el segundo globo agregamos un poco de agua para poder inflarlo. Después encenderemos la vela, ya que esta será el ser del calor. Colocamos el globo que tiene solamente aire, donde a los pocos segundos el globo explotará por el exceso de calor. Con el segundo globo que tiene agua y aire, realizamos el mismo procedimiento, en el cual, al contraer el agua, el globo no explota, porque el agua absorbe la temperatura. Para finalizar, la propagación del calor es un fenómeno fundamental tanto en la física como en la vida cotidiana. Este proceso se lleva a cabo mediante diferentes maneras y de acuerdo al medio en el que éste se encuentre. Estos procesos son fundamentales para entender y comprender cómo se distribuye y equilibra la temperatura, no solo en la Tierra, sino en otros sistemas físicos.